ya llegó, ya está aquí nuestra querida chef Lorena. ¿Cómo están, chicas? Estoy Bien, preparando ¿y mi tu pose de chef? taco. Sí, con el Eso, dedito. mi chef. El dedito es importante. El dedito, mi chef. Y aquí en México, que somos especialistas del taco, y día del taco, todo el taco. ¿Qué es el suadero? Pues es una preparación de carne, principalmente viene aproximadamente como de la pancita de la res. De la res. Y lleva determinada cocción que en un segundo les vamos a mostrar cómo es. Eso, muy bien, perfecto. Entonces vamos a ver a continuación los ingredientes. Bueno, y para esos tacos de suadero con salsita cascabel para 5 personas vamos a necesitar 1 kilo de suadero, 2 dientes de ajo, Media cebolla, 1 litro de agua. una naranja, sal al gusto. También vamos a necesitar para la salsa 8 piezas de tomates verdes cocidos, 5 piezas de chile cascabel tostados y molidos. 3 piezas de dientes de ajo. sal al gusto. Y para servir, cilantro y cebollita finamente picado. ¡Y listo! No, Y no, nuestra qué salsita. rico, chef. Écheme ese A ver. taco. Ok, chicas, bueno, pues vamos a ver. Suadero lo pedimos así en la carnicería. Así es, vamos lo primero, suadero, vamos a la carnicería, pedimos que nos den suadero, de preferencia que se los den picadito para que sea fácil de cocinar. muy bien. Les voy a mostrar básicamente cómo se va a preparar. En su olla express, si tienen cacerolita, pues en la cacerola, pero de preferencia en la olla express. Tenemos ya nuestro suadero previamente ya picado, lo vamos a verter junto con una parte de cebolla. En este caso, bueno, es mucha para esta cantidad, más o menos 1/4, ¿ok? Ojo, bien. aquí viene un truco, Pame, por favor. Sí, señora. A Mientras, ver. si quieres, me puedes ir haciendo el favor de calentar Claro, eso para que las ya, tortillitas, exactamente. ¿cómo de que Señor, no? señora, ¿se acuerda del ingrediente estrella para que nos salga suavecita la carne? ¿naranja o Naranja. leche? Ah, exacto. Yo pensé que era la leche. ¿Qué creen? Yo te venía a Sí, decir leche. naranja, y si pueden, agregarle un poquito de leche, adelante, si quieren. Súper bien. Esto para la cocción. Para nada la más. cocción suaviza. Para que quede Y- suavecita. Muchas gracias. ¿Qué Pame. más, Y chef? sal de grano. Lo vamos a poner a cocinar cuando suelte el hervor su olla express, aproximadamente unos 30 minutos. Ah, bueno, ¿Ok? cuando se le pone la válvula, 30 minutos. Es correcto. Ok, nos va a quedar esto. Muchas gracias, Pame. Ya nos va a quedar, si se dan cuenta, una carne muy suavecita. Vamos a alcanzar a ver allá. Exactamente. Queda muy suavecita Oye, y se deshace. Exactamente. Vamos a Como si picarla. fuera falda, digamos. Ahora, Lili, un ¿Qué favor. hago? Tenemos nuestros, en lo que yo voy picando Tomates. esto. Aquí está. Ya iba a ganar como cocinero. Tú pues es dime, que ¿qué así se- hacemos? ¿Qué hago? Vamos ¿La a salsita o trabajar. qué? La salsa. Les explico rápidamente cómo es la salsa. Tenemos tomates previamente ya asados. Simplemente en un comal, por favor, Lili. Simplemente en un comal los ponen a asar. Tengan cuidado que no se les vaya a quemar. Acuérdense que si se nos quema, amarga la salsa. Tenemos también un diente de ajo. ¿Qué Este más lo le vamos a pongo picar. a eso? Diente de Diente de ajo. ajo. Ajá, vamos a tener cuidado. Este es el chile cascabel. ¿Por qué se llama cascabel? Vamos A ver ver, si tengo explícale, por aquí. chef. Yo te pico la carnita ahora. Qué amable, compañera. Y es que además trae el cuchillo. A ver si se estrella. alcanza a escuchar. Se oye como el cascabel, ¿verdad? Por eso se llama. Ok, bueno, lo que vamos a hacer va a ser simplemente tostarlos en un comal, cuidando que no se vayan a quemar también. ¿Por qué? Porque si no nos amarga. Entonces vamos a agregar nuestro chile. Esta Lo salsa es- tostamos sin que se queme y lo vaciamos. Y lo vaciamos. ¿Con Este- todo y semillas y todo? No, sin semillas. Ah, Hay que, sin sí, semillas. muy importante. Gracias, Lili. Sí, hay que quitarle las semillas, hay que desvenarlos y nada más, Lili, con el caldito que sobró de los tomates. tomates. Ah, ya se lo puse. Ah, perfecto. Ya. Con eso, Lili, por favorcito. Si Listo. tienen allá en casita, muy bien. Si tienen allá en casita un molcajete, qué mejor, la verdad, ¿no? Ahí está, chef. Con eso, muy ya bien. ves, pensabas que no sabía, pero Ah. yo fui taquera en mi otra vida. Ya vi, En esta compañera. soy cliente, ya nada más me los como. Esa Todo el técnica. mundo para el taco aquí en México tiene Está experiencia. perfecta, Lili. Ahora, si se dan cuenta, esta salsa quedó un poquito más verde. Podemos agregarle más chile cascabel para que nos quede un poquito más roja con eso. Muy bien. Con eso, ¿Sí? muchachos. Porque Ya, yo ya, luego ya, veo Pame. que el suadero Mira, lo yo ya dejan nada más- así bien picadito. Vean, allá en casita Miren. yo ya nada más estoy así. Miren Pame, qué no rico. se va. La chef, comper. Comper. Ok, lo que vamos a hacer va a ser freír nuestro suadero. Aquí ¿Con le aceitito? ponemos Con tantito aceite, exactamente. Y ya previamente, ya nada más, les digo, está cocinado. Lo único que ya varía es como dependiendo cómo nos guste. Si nos gusta más doradito, simplemente nada más así salteadito, dependiendo como a ustedes les guste. ¿Así? Y así nos va a quedar, exactamente. Por ¡Chan, favor, Lili. charán! Ay, Dios mío, cuántas Miren. preparaciones. Este ya está un poquito ya, como más cocidito, más, Más dorado. cocidito, se hasta dan el color, cuenta, No, el color chef. cambia. A Dios ver, mío, pues vamos ahí está. armándolos entonces. Si nos están viendo en el interior de la República, créanme que estos tacos son muy tradicionales de aquí del distrito. Inténtenlos, saben muy, muy ricos y... ¡Ay, Muy qué bien, rico! chef, qué rico. Vamos a ver los ingredientes por si se los perdió. Así es. Venga.
Tacos de suadero para 5 personas, 1 kilo de suadero, 2 dientes de ajo, media cebolla, 1 litro de agua, una naranja. sal al gusto, También para la salsa 8 piezas de tomates verdes cocidos, 5 piezas de chile cascabel tostados y molidos, 3 piezas de dientes de ajo. sal al gusto y para servir, cilantro y cebollita finamente picados pues, como lo está yo no sé haciendo ustedes, finamente Liliana. Pero como yo estoy de este lado, lo Sí, siento, ya se los está preparando, lo siento, Lili. pero me voy a Hijo. echar un taco. Está Dios mío, bien, la salsa, la échate salsa. un taquito. La Y salsa con es Se el- ve muy deliciosa esta salsa, definitivamente. Híjole. Muy buena receta. No, o sea, se me está así rompiendo la hiel. Ya, pues échale. Va, Échale, mi oye. Liliana. Ponnos el ejemplo. Con el dedito. Pues muchísimas gracias.